buenas noches a todos nuevamente. Les doy la bienvenida a la reunión que tenemos programada para el día de hoy. Comenzamos con la reflexión del día. Dice, obstáculos. El Señor es con nosotros. Somos el instrumento humilde en sus manos. Basta que guardemos el corazón en posición de alerta a fin de que le asimilemos el mensaje de amor y luz. Seguramente que en muchas circunstancias agentes de perturbación se interponen entre él y nosotros, especialmente aquellos compañeros desencarnados que aún no se compadecen con nuestras esperanzas y planes y que inconscientemente nos arrojan minutos preciosos de la vida en disesión y contrariedad. Aún ahí es necesario paciencia, considerando que son ellos los que lo ocupan hoy en lugar al que nos aficionábamos ayer. Solamente a fuerza de amor conseguiremos renovarlos. A través del servicio incesante en el bien, guardaremos calma y coraje, perseverancia y fe. Bendigamos los obstáculos, buscando transponerlos. Son ellos enseñanzas vivas al corazón. Cuando más serenidad, más entendimiento. Cuando más resistencia moral, delante de las tentaciones que nos visitan. Mayor recursos de aprovechamiento del amparo divino. Más luz, Pautilio Chico Javier. Bueno, hermanos, la reflexión que nos de esta noche, pues nos invita a que hay que tener paciencia, hay que ser muy perseverantes y que hay que darle gracias a Dios por todos aquellos obstáculos que se nos presentan en la vida. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero a mí siempre me va mal, siempre soy la de mala, siempre nunca me salen las cosas. Hay gente que, digamos, reniega mucho de eso, pero eso es un punto a favor porque eso nos hace ser mucho mejores personas, nos hace ser mucho, mejorar nuestra parte moral y como sabemos, pues todo ocurre por una circunstancia. Entonces, cuando nos pase un día triste, algo que no nos sale, siempre hay que tener el pensamiento de que por algo fue que pasó y que nos está poniendo a prueba, porque muchas veces nosotros queremos tener siempre las cosas correctas, hacer todo bien, que como sea, que no me toquen, que todo me salga perfecto. Y eso no nos enseña ni tampoco nos forja como seres humanos. Al contrario, las dificultades son las que nos orientan y las que nos permite formarnos y aprender de ellas. Entonces, así como titula la reflexión de esta noche, obstáculos, es eso. El obstáculo, entre más difícil, igual debemos tener en cuenta que que los obstáculos que se nos interponen nunca, se nos interponen, no los vamos a afrontar solos, siempre vamos a estar acompañados, porque sabemos que no estamos solos en ese plano, estamos acompañados ya sea de nuestra familia, de nuestro vínculo familiar terrenal, de nuestro vínculo espiritual y ellos, tanto desencarnados como encarnados, digámoslo de esa forma, ellos nos ayudan a que podamos encontrar soluciones, a que las soluciones que damos sea beneficioso y podamos romper o, digamos, subir ese obstáculo y poder seguir adelante en nuestro proceso. Entonces, eso es lo que nos invita la reflexión de esta noche, hermanos. En esta noche tenemos invitados especiales a la hermana Alina Barbosa de Chile, y el hermano Sergio Felipe Vaquero Jaramillo del Centro Espírita Buena Nueva de Pereira. Sean bienvenidos, hermanos. La programación que tenemos es la siguiente para esta noche. Primero, saludo a cargo de la hermana María Nelcy Torres Salazar, directora de NESAP. Segundo, oración a cargo de la hermana Kelly Juliana Torres. Tercero, lectura del Pan Nuestro, capítulo 99, por Karen Sofía Suárez Cruz. Cuarto, Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tema A, se dará al que tiene. B, se reconoce al cristiano por sus obras. Quinto, participación de los asistentes. Sexto, oración por los recientes encarnados a cargo de la hermana María Lucia Artunduaga. Séptimo, oración de sanación y cierre a cargo del hermano Heriberto Gómez. Quien les habla, Cristina Isabel Cruz, y la dirección general a cargo de María Nelcy Torres. Damos inicio a nuestra programación. Comenzamos con el saludo a cargo de la hermana María Nelcy Torres. Bueno, una vez más para todos los hermanos que se han conectado de las diferentes regiones de Colombia, bienvenidos a la hermana Alina Barbosa de
Ella es nacida en Venezuela, pero en este momento vive en Chile. Bienvenida, hermana. Sergio Felipe Vaquero Jaramillo de C. Buena Nueva. Bienvenido, Sergio. Pues ellos han querido integrarse ya legalmente a nuestra Confederación Espiritista de Colombia, FEDECOL. Les damos la bienvenida y con la intención de colaborarnos, de participar, de estar unidos, trabajando por la doctrina espírita. La hermana Alina nos ha enviado aquí un corto mensaje narrando lo que es su vida y me permito dar lectura. Dice Alina Barbosa Pereira, nacida en Maracaibo, Venezuela, hace 67 años. Viviendo actualmente en Santiago de Chile desde hace 6 años. Casada, de profesión abogada, espírita de tercera generación, guiada por su abuelo y su padre con quien creció conociendo el espiritismo desde niña en una familia activa en esta filosofía, ya que su padre llevaba y dirigía un centro espírita muy concurrido y con diversas actividades espíritas en Maracaibo. Es Pedro Barbosa de la Torre, ¿no? En su adolescencia y juventud asistió y presenció encuentros y congresos espíritas, no solo en Venezuela, sino en Colombia, en Puerto Rico, compartiendo con hermanos espíritas de otras latitudes como doña Colombia Montoya de Martínez, Ana Cardona y Divaldo Pereira Franco, entre otros. Ha participado de forma presencial y de forma remota en clases, charlas, lecturas y conferencias en grupos de Venezuela y otros países. Colabora con Radio Espírita Uruguay y en la transmisión de los días miércoles de Memoria Espírita con los audios de obras espíritas publicadas por Allan Kardec, León Denis, Amalia Domingo Soler y otros. También colabora con publicaciones en revistas espíritas virtuales como el Anuario Espírita y la Nueva Era. Bienvenida, hermana, y nos sentimos muy contentos de que ese legado continúe que dejara su padre, Pedro Barbosa de la Torre, que es quien estuvo acá en Pitalito con nosotros también. A Sergio, bienvenido, a C. Buena Nueva por estar vinculado a nuestra Federación Espírita de Colombia y que hoy participa con el Centro Espírita Allan Kardec de Pitalito. Bienvenidos todos. Cristina, muchísimas gracias y podemos continuar. Vale, muchísimas gracias, María. Seguimos con la oración a cargo de la hermana Kelly Juliana Torres. Muy buenas noches para todos. En estos momentos quiero invitarlos para que cerremos nuestros ojos, para que en estos momentos nos regocijemos en nuestro Señor y agradecemos, Dios Padre Todopoderoso, Dios de amor, en su infinita misericordia. Te agradecemos por este día tan bonito que nos has permitido tener. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos regalas a diario, por la familia, por el clima, por nuestros hijos, por todas aquellas personas que tú has dispuesto en nuestro camino para nuestro propio progreso espiritual. Te pedimos por todas aquellas personas que se encuentran enfermas en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, Señor. Pedimos para que ellos reciban aquellos fluidos de sanación para que puedan reconfortarse en salud, Dios Todopoderoso. Pedimos también por aquellos ancianatos, por aquellas casas donde se encuentran los
las personas de tercera edad, Señor, para que tú los ilumines, para que los acompañes, para que les dé mucha fortaleza, Señor. Pedimos también en estos momentos para aquellos hermanos que se encuentran en la calle con estos fríos tan grandes que están haciendo, Señor, para que ellos puedan encontrar un cobijo de amor en ti, Señor. Permite que ellos estén protegidos. Pedimos en estos momentos también por nuestra protección para nuestros hogares, para nuestra familia. Gracias, Dios, por todo lo que nos das y aún no reconocemos todas tus bendiciones. En estos momentos quiero invitarlos a hacer una pequeña bendición de nuestro cuerpo. Muchas veces nos levantamos y no agradecemos a Dios las cosas simples como mirarnos nuestras manos. En esos momentos que tenemos los ojos cerrados, pensemos en cada una de las partes de nuestro cuerpo y agradecer inicialmente que somos perfectos, tenemos nuestro cuerpo perfecto. Agradecemos, Señor, por nuestra mente, por nuestro cerebro. Y te pedimos para que nos llene de mucha sabiduría, para que nos dé esa fortaleza para poder tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Gracias por nuestros ojos, porque hoy podemos ver, hoy podemos abrir, podemos ver a nuestra familia, podemos desarrollar las actividades que necesitamos de nuestra vista, porque sin ellas no podríamos haberlo hecho el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por nuestras manos, que son las que nos ayudan a hacer la mayoría de nuestras actividades, a escribir, a tomar un libro para poder leer, a preparar los alimentos, a hacer nuestras actividades en el trabajo, a conducir un vehículo. Te pedimos, Señor, por ellas para que las bendiga. Te pedimos, Señor, por nuestro cuerpo y los que quieran hacerlo en este momento, abrazarnos, agradecernos y recordarnos una vez más que somos todo, que somos completo, que somos una obra perfecta y magnífica de ti, Señor. Agradecemos, Señor, porque estamos aquí y ahora, presentes bajo este momento tan especial que la doctrina espírita nos permite disfrutar. Gracias, Señor, porque por medio de este abrazo nos podemos sentir los latidos de nuestro corazón. Gracias por este corazón, Señor, que pudo latir hoy, que muchas personas no pudieron despertar el día de hoy. Gracias, Señor, por nuestras piernas, porque nos pueden llevar a los sitios que deseamos. Pudimos saltar, correr, caminar por nuestros pies, Señor. Bendícenos todo, de pies a cabeza, Dios Todopoderoso. Tu infinita misericordia, gracias. Te pedimos para que en esos momentos nos abra nuestra mente, nuestro corazón y llegue hasta cada persona y hasta cada familia el mensaje que vamos a recibir de nuestros conferencistas, Señor, para que nos llene de ese conocimiento, de la sabiduría de cada una de estas personas que nos permite por medio de ti, Señor, aprender y conocer más de la doctrina que es tan amplia, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros ojos, te permite que podemos ver, podemos leer un libro, podemos ver a nuestra familia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por todo lo que nos das, por las bendiciones, por el trabajo de cada una de las personas acá presentes, por la salud. Mi futuro es un libro cuyas páginas tú ya has leído, Señor. No conozco los giros de la trama, pero confío en el autor de mi fe. Tú has estado presente en cada sorpresa de mi vida, en cada lágrima y cada risa. Has sido mi consuelo y mi paz, mi alegría y mi descanso. Ayúdanos a permanecer cerca de ti, a sumergirnos en tu palabra, a vivir siempre agradecidos en oración. Así, cuando nos encontremos contigo, en la mañana siguiente caminaremos de tu mano, abrazando con fe cada nueva sorpresa. Dios Todopoderoso, danos mucha sabiduría, protégenos de todo mal y peligro, de cualquier catástrofe, Señor, y permite que esta noche sea una noche muy especial. Que así sea. Así sí. Que así sea. Siguiente punto, lectura, el pan nuestro, capítulo 99, a cargo de Karen Sofía Suárez. Buenas noches a todos. Capítulo 99. Con ferviente amor. Y sobre todo, tened ardiente caridad unos para con los otros. Pedro, 1 Pedro 4:8. No basta la virtud
pregonada a favor del establecimiento del reino divino entre las criaturas humanas. Problema excesivamente debatido, solución más demorada. Oigamos individualmente el aviso apostólico e hinchámonos de ferviente caridad, unos para con los otros. Hablar bien, enseñar con acierto y creer sinceramente son fases primarias del servicio, pero es imprescindible trabajar, hacer y sentir con el Cristo. Fraternidad, simplemente aconsejada a otro. Construye fachadas brillantes que la experiencia puede consumir en un minuto. Urge que alcancemos la sustancia, la esencia. Seamos comprensivos con los ignorantes, vigilantes con los desviados en la maldad y en las tinieblas, pacientes con los enfermizos, serenos con los irritados y sobre todo manifestemos la bondad con todos aquellos que el Maestro nos confió para la enseñanza de cada día. El raciocinio activo, habilitado para actuar con desenvoltura en la tierra, puede construir un valioso patrimonio. No obstante, si le falta corazón para sentir los problemas, conducirlos y resolverlos para el bien común, es susceptible de convertirse fácilmente en máquina y calcular. No nos detengamos en la piedad teórica. Busquemos el amor fraterno, espontáneo, ferviente y puro. La caridad celeste no solo esparce beneficios, irradia también la luz divina. Muchas gracias. Siguiente punto. Cuarto, Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tema, se dará el que tiene. B, se reconoce al cristiano por sus obras. Primero interviene la hermana Alina y después de la hermana Alina interviene el hermano, qué pena, el hermano Sergio. Tienen un promedio de 15 a 20 minutos hacia sus intervenciones. Bien, puede, hermana Alina. Ya, buenas noches a todos y un placer estar acompañándolos y es la fraternidad espírita universal lo que nos une. Este capítulo, que es el que dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, es muy importante no solamente lo que uno vaya a aportar, sino que es importante que cada uno lo pueda leer y pueda cada quien, además de entenderlo, comprenderlo e interpretarlo por sí solo. Cada quien tiene una forma de visualización en la vida. Y si nosotros simplemente leemos el título, se dará al que ya tiene, y leemos el contenido, entendemos y decimos que es así. Pero cuando llegamos a la parte donde dice, se quitará al que nada tiene o que tiene poco, nos va a suceder como dice el mismo contenido de la parábola. Se reprocharía, ¿cómo es posible que el que no tenga, igual le vas a quitar lo poco que tiene? Y es allí donde viene lo importante de que nosotros los espíritas, buenos espíritas, tenemos que poner en práctica lo que aprendimos en el principal libro que da vida a lo que es el espiritismo, que es el libro de los espíritus. Cuando aquí dice, se dará al que ya tiene, todo aquel que ya tiene aún se le dará y estará en abundancia, mas aquel que no tiene, se le quitará lo que tiene. Se servirá para con vosotros de la misma medida de la cual os servís para con los otros, y aún os será dado más. En esta parte tenemos que visualizar lo más importante, que es donde dice que debemos servirnos en la medida en la cual nos servimos de los otros. Si yo utilizo al otro, si yo ayudo al otro, si yo velo por el otro, igual voy a ser visto a los ojos de Dios, utilizado por Dios. Y a veces se preguntarán, ¿por qué alguien que daña a otro o utiliza
a otra persona en su beneficio, le va bien. Y allí nosotros, como espíritas, sabemos que cada quien tiene su prueba, así como cada quien tiene su misión. Por eso es tan importante la máxima de ama al prójimo como a ti mismo. Si yo utilizo al otro, debo usarlo no en mi beneficio, sino en la forma en que él también se pueda beneficiar moralmente. Nunca lo veamos desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista moral. Dice, se dará a aquel que ya tiene, y para aquel que no tiene, se le quitará lo que tiene. El que ha recibido la palabra divina, la ha recibido porque ha procurado hacerse digno. Y el Señor, en su amor misericordioso, anima los esfuerzos que se dirigen al bien. Por eso es muy importante cuando leemos, leer en el sentido en que Dios nos está hablando. Dios nos habló en todo momento a través de su Hijo, y su Hijo nos habló en parábolas. Y ahí muy bien dice por qué hablaba en parábolas. Solamente iban a comprender los que escuchaban con amor, con caridad, con esa virtud de darle valor y sentido a las palabras y no darlas por hecho. Esos esfuerzos sostenidos y perseverantes son un imán que atrae las mejoras progresivas y las gracias abundantes. Esto va a llevar al otro. Si nosotros en nuestro actuar día a día todo lo llevamos mejorando progresivamente, no solo para uno, sino para los demás, cultivando no solo para sí, sino para los demás, cada día vamos a recibir más de Dios. Y ahora viene lo otro, la otra parte. Se quitará al que nada tiene o que tiene poco. No lo veamos desde el punto de vista material, sino de nuestro comportamiento, de lo que nosotros producimos en beneficio y en bien propio y de los demás, con lo poco que podamos recibir de Dios, no de tener, que recibamos de Él todos los días. Dios no retira a sus criaturas el bien que se dignó hacerles. Y por eso, cuando en un momento determinado de la vida aparece una enfermedad, aparece una situación que desbalancea a la familia, a la pareja, a uno mismo, uno nunca puede recriminar a Dios, preguntar qué te hiciste, por qué ahora no te veo, por qué no te siento, te olvidaste de mí, ¿no? Esa prueba es la primera y principal, que todos los días, cuando damos gracias a Dios y se nos presenta algún problema, nosotros no podemos nunca dudar de su amor, de lo que nos ha dado, de lo que nos entrega, porque depende de uno mismo como espíritu. Ved por vuestro espíritu, oíd por vuestra alma. No es Dios el que quita al que había recibido poco, sino el mismo espíritu que no sabe conservar lo que tiene y aumentar, fecundando el óvulo caído en su corazón. ¿Qué es un óvulo que Dios nos ha dado? Es una contribución, es una dádiva que Él nos ha dado, ha puesto en nuestras manos y va a depender de nosotros como espíritus reencarnados, espíritus que estamos en evolución, fructificarlo de buena manera, con acciones, con buenos pensamientos, con un futuro hacia los demás, no solamente para mí. El verdadero autor de sus miserias es el propio espíritu, que no ha sabido fructificar en el bien propio y de los demás, no solo de forma material, como ya lo he dicho, sino
más importante aún, en su moral, en sus acciones, en sus logros con los demás. Dios nos da la semilla y nos pone en el terreno. Es de cada uno saber sembrarla, cuidarla y producir con ella buenos frutos y cuidar siempre nuestro producto. ¿Cuál es nuestro producto? Nuestra acción de cada día, nuestras palabras en cada momento, nuestros gestos. Eso es lo que producimos con lo que Él nos da. Nosotros enseñamos a nuestros hijos educación, formalismo, buena conducta, no tratar mal al otro, no usar palabras despectivas. Y cuando en una discusión afloran esas situaciones donde trato de dañar al otro o decirle algo que lo hiera, yo mismo estoy dañando lo que cultivé y los frutos que ya tenía. Porque, como dije al principio, si ponemos en práctica cada una de las enseñanzas del libro de los espíritus, en nuestro accionar, pensar y actuar todos los días, nosotros tenemos que ser buenos espíritas, no de palabra, sino de acciones. No debemos ofender, no debemos tratar de dañar. Nosotros nos agrede, pero nosotros tenemos que saber, como dicen, mordernos la lengua, porque todo lo que digamos va en contra nuestra. Yo quiero hacerle daño al otro. El daño no se lo hago al otro, me lo hago yo. Y cada vez que yo estoy haciendo daño al otro, me está quitando Dios algo que me dio, que es controlar mi ego. Él me ha enseñado que no debo ser egoísta, que debo amar al prójimo como a mí mismo. Y si yo no lo pongo en práctica, ¿qué hace? Él me empieza a quitar de lo bueno que me ha dado. Hay situaciones que están mencionadas en el Evangelio según el Espiritismo, que están al final de esa lectura y que nosotros debemos poner en práctica para estar todo el tiempo fructificando y que nos dé más Dios, no materialmente, sino de la moral que debo poner en práctica cada día en mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con todo. La voluntad de hacer el bien, el arrepentimiento cuando sé que he obrado mal y tener esperanza, amor y caridad. Esperanza cuando las cosas van mal o cuando yo quiero ayudar a alguien y no se da, pero hay que tener esa esperanza y seguir luchando con amor para ayudar a otros. Amor y caridad. ¿Por qué es importante el libro de los espíritus para nosotros? Porque para nosotros esa es nuestra guía principal del día a día. Hay que leer el libro de los espíritus siempre, sin abandonar las demás obras. Pero recordemos que en el libro de los espíritus están las leyes morales. Y en este corto pedacito número 13 de Se dará al que ya tiene, se ponen en práctica varias de las leyes morales. La ley del trabajo, la ley, por supuesto, de justicia, amor y caridad, la ley de progreso, porque en la medida que yo fructifico lo que Dios me da, estoy progresando, porque he utilizado bien lo que Él me ha dado, cada una de sus herramientas, cada una de sus situaciones. Recordemos que a veces la gente no entiende por qué suceden las cosas. Nosotros como espíritas las podemos analizar y sabemos cuándo es una prueba de evolución, cuándo es una prueba para otro, pero que yo lo puedo ayudar. Tal vez no cree en el espiritismo la otra persona, pero yo lo puedo encaminar sin hablarle del espiritismo, si todos los días estamos montados en él. Y por supuesto, la ley de igualdad, que es una de las más importantes, porque nadie es mejor que nadie.
Todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Qué es lo importante? Seguir evolucionando. ¿Y cómo? Estudiando, aprendiendo, educando y también aportando, enseñando a los demás lo que cada uno de nosotros sabemos, controlando los impulsos. Somos humanos, somos espíritus encarnados. No estamos de gratis en la Tierra, que es un planeta de expiación y prueba, aunque esté en evolución y transición. Pero recordemos que el planeta Tierra no es de los más avanzados, al contrario, tampoco de los más atrasados, pero son planetas de prueba y expiación. Y si queremos seguir evolucionando y poder reencarnar en planetas más avanzados, tenemos que poner en práctica siempre amor, justicia y caridad, controlar el ego, no solo egoísmo, el ego. No soy mejor que nadie, soy igual a los demás y puedo ayudar siempre que alguien me necesite. Como espíritas, estudiemos todas las obras, que caigan en nuestras manos buenas obras. Tenemos no solamente las que nos ha dejado Chico, las que ha dejado Divaldo, sino esas columnas vertebrales que yo siempre defiendo, que tenemos que mirar y estudiar. Las obras de Allan Kardec, y muchos saben que yo hago audios de los libros de León Denis, de Amadeo Domingo Soler, y de muchos que lucharon, trabajaron, estudiaron para que el espiritismo surgiera. Y agradeciendo esta noche y este grupo, estos hermanos, quiero que haya solidaridad, fraternidad y amor. Todos somos espíritas y todos somos hijos de Dios. Gracias. Muchas gracias, hermana Lina. Hermano Sergio Felipe, ¿pueda continuar? Bueno, muchísimas gracias. Creo que todo decir que me alegra mucho estar acá, que me hayan invitado y agradecer pues tan amable invitación de parte de la querida Nelcy. Bueno, el día de hoy nos toca un pasaje del Evangelio, más que todo, también del Evangelio sobre el espiritismo muy interesante. Se reconoce el verdadero cristiano, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué será que nosotros reconocemos al verdadero cristiano? Esto lo digo como una pregunta retórica porque seguramente las 36 personas que hay aquí presentes, todas se saben casi que de memoria la respuesta que le dan, no propiamente a esta pregunta, sino a la pregunta de cómo se reconoce al verdadero espíritu. ¿Quién de acá que esté pendiente abre el micrófono y me dice cómo se reconoce el verdadero espíritu? Por sus obras. Por sus Por obras. su transformación moral y los esfuerzos que hace para superarse. Exactamente. Más específicamente responde Kardec que el verdadero espírita se reconoce por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones y por su reforma moral. Por eso reconocemos al verdadero espírita. Que para bien o para mal, nosotros estamos hablando de que al espiritismo se le llama como el consolador que prometió Jesús. Jesús dijo que iba a enviar un consolador, prometió enviar un consolador que iba a explicar, a recordarnos su enseñanza y explicarnos unas cuantas cosas más, ¿cierto? Entonces nosotros somos ese cristianismo redimido. ¿Pero a qué se refiere realmente esta frase de se reconoce al verdadero cristiano o al verdadero espírita? Porque pues en defecto somos lo mismo. ¿Qué realmente significa esa frase de que se nos reconoce por nuestras obras? Que se nos reconoce por esa reforma íntima y por los esfuerzos que hacemos por dominar nuestras malas inclinaciones. Bueno, para eso tendremos que traer un capítulo, una parte del ítem 9 del Evangelio según el Espiritismo, que corresponde a la ley de amor, ¿cierto? Esto corresponde, si no me equivoco, al capítulo número 11 del Evangelio según el Espiritismo. En este ítem del 8 al 9 nos comentan precisamente sobre el amor. Y ustedes me dirán, Sergio, pero ustedes no están saliendo por la tangente. ¿Qué tiene que ver el amor con lo que representa un verdadero cristiano? Y un poquito sí, pero esperen
Ya van a entender por qué. Para esto, primero les voy a contar una historia muy interesante en la que precisamente vamos a tener como protagonista a nuestro maestro Jesús. Resulta que le dicen a Jesús, pues Jesús estaba en estos templos de los fariseos y los seduceos, y ya había respondido una de las preguntas, a muchas de las preguntas que le habían hecho los seduceos, y los había dejado casi que humillados, ¿cierto? Les había respondido de manera, ya sabemos cómo responde Jesús, que me responde de manera maravillosa. Y entonces uno de los maestros de la ley fariseos dijo, ¿sabe que yo le tengo la pregunta perfecta para demostrar que este no es el profeta que dice ser, para dejarlo corchado, para dejarlo embaucado? Entonces se acerca este maestro de la ley fariseo, se le acerca el profeta al maestro Jesús y le hace la siguiente pregunta, como para acorcharlo, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cuál de todos los mandamientos de Moisés, cuál de todos los mandamientos de Dios es el más importante? Claro, porque si Jesús respondía que, no, es el segundo, es el cuarto mandamiento, pues entonces estaría diciendo que los demás mandamientos no son importantes, le estaría restando importancia a los demás mandamientos, estaría, digamos, por lo así, contradiciéndose en ciertos aspectos, y entonces por ahí se le metería precisamente para contradecirlo y hacer ver que Jesús no es quien dice ser, ¿cierto? Mejor dicho, estaban emocionados haciéndole esa pregunta y se le hicieron, ¿cierto? Entonces Jesús, yo me imagino que con esa cara de, Dios mío, pues no así, ¿cierto? Pero con mucho amor le respondió a los fariseos. Cito textualmente. El mandamiento más importante son dos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, con tu espíritu y con tu cuerpo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos está condensada toda la ley universal, respondió Jesús. ¿Cierto? Porque realmente vamos a primero profundizar en esta respuesta. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, con tu espíritu y con tu cuerpo. Eso, claro, y después nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no podemos amar al Padre sin amar primero a los hermanos. Y no podemos amar a los hermanos sin primero amar al Padre, ¿cierto? No podremos expresar amor, el amor verdadero, como dice en el Evangelio, porque es que en el Evangelio, en la ley, en ese ítem número 8, nos dice que ellos no se refieren al amor mundano como lo conocemos nosotros, porque nosotros conocemos un amor muy romantizado. Nosotros creemos que amor es besos y abrazos y mariposas en el estómago. Pero el amor en el Evangelio, y como lo dijo Jesús, realmente tiene una profundidad más allá, realmente tiene un trasfondo muy diferente al amor que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Y este amor tan profundo y tan perfecto del cual nos habla, es un amor que no distingue entre naciones, entre personas. Yo no sé si ustedes sepan, pero es pregunta Kardec en el libro de los Espíritus, ¿cuál es el verdadero significado de la caridad, así como lo veía el Maestro Jesús? Le responden los espíritus, 3 aspectos: benevolencia para con todos, indulgencia con los defectos de los demás y perdón de las ofensas, ¿cierto? Eso yo creo que Nelson ya se lo tiene aprendido porque Sabino lo repitió mucho. Benevolencia para los demás. Benevolencia viene de 2 palabras, que es bene y volencia. Bene de buena y volencia de voluntad. O sea, buena voluntad para con todos. O sea, que no es una buena voluntad solo con mi padre y con mi madre, sino con todos. O sea, yo no es que tenga buena voluntad con este y con este no. No. Benevolencia para con todos. O sea, buena voluntad para con todos, independientemente de quién sea. Indulgencia para con los defectos de los demás, que viene del latín indulgere, que es una palabra que Sabino también decía mucho y que me parece muy interesante precisamente de dónde viene esta palabra, que indulgere significaba endulzar los defectos de los demás, ¿cierto? Y perdón de las ofensas, pues esa no necesita explicación, perdonar las ofensas de los demás. Entonces, en esos 3 fundamentos se basaría la caridad. Y recordemos que la caridad es la muestra más pura del amor que puede haber, ¿cierto? La caridad para con los demás es esa muestra de amor para con los demás. Es como cuando la madre, realmente pongamos el ejemplo, digamos, que haya solo un huevo y que la madre tenga que hacerle el desayuno al hijo.
Una madre, digamos, en todo el sentido del amor de una madre, lo que haría sería cocinar el huevo y dárselo todo a su hijo, ¿cierto? Esa es la verdadera prueba de la caridad. La benevolencia sería, digamos, la persona come huevo y lo que sobre, pues se lo da, ¿cierto? Ya un poquito más avanzado, pues de pronto divide el huevo en dos, uno para él y otro para la otra persona. Y la caridad, como la muestra más pura de amor, es sacrificarse por el bien ajeno, ¿cierto? Aguantar hambre y darle mejor el huevo al hijo, ¿cierto? Yo hago mucho precisamente el ejemplo del amor de la madre. Espero que no se estén perdiendo porque, claro, estamos hablando de qué es lo que realmente hace que se reconoce el verdadero cristiano. ¿Por qué? Ahora estamos hablando del amor, pero ya vamos a conectar, ¿sí? Entonces, claro, acá entonces estamos viendo que amor y caridad son dos caras de la misma moneda. A mí me gusta decir que realmente la frase que dice sin caridad no hay salvación debería ser sin amor no hay salvación, porque sin amor no podemos hacer caridad. La caridad es la muestra de amor, ¿cierto? Entonces, precisamente, acá es donde llegamos al punto álgido del asunto. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios es cumplir con su voluntad, cumplir con sus deseos, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de mi padre? ¿Cuál es la voluntad de un padre, digamos, acá en la tierra? La voluntad de un padre es que su hijo tenga una buena vida, de que su hijo cumpla, digamos, con una moral buena, que su hija tenga una buena moral, ¿cierto? La voluntad del padre mayor, que sería Dios, es muy similar, porque se condensa en esa segunda parte de la cual nos habla el Maestro Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, con esta segunda estamos cumpliendo la primera. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Pero a qué se refiere ese amor? Pues ese amor se refiere a la caridad, como Jesús nos la decía. Benevolencia para con todos, indulgencia para los errores de los demás y perdón de las ofensas. Cuando nosotros cumplimos con esta caridad, con este amor para con todos, ya vemos que todo cambia. Todo es diferente. Vemos de hecho que en este mismo capítulo nos habla como que el contraparte o el opuesto de la caridad, que la caridad nos la explican en el espiritismo como la hija, como la madre de todas las buenas emociones, de todas las buenas acciones, ¿cierto? A la caridad como la raíz de todo lo bueno y al egoísmo como a la raíz de todo lo malo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el mismo evangelio, según el espiritismo, nos dan una breve aclaración la cual San Agustín de Hipona ya había hecho hace mucho tiempo. Resulta que San Agustín de Hipona, en muchos de sus viajes en cuanto a su estudio de la filosofía, se encontró con la filosofía maniqueísta. La filosofía maniqueísta es una propuesta filosófica que propone que en el universo hay dos fuerzas, una del bien y otra del mal. Es una propuesta filosófica que podemos ver plasmada en muchas de las religiones, por ejemplo, en la religión católica, con lo que sería el Dios y el diablo, la fuerza del bien y la fuerza del mal, al mismo nivel. Sí, a eso me refiero, que son dos fuerzas al mismo nivel, la fuerza del bien y la fuerza del mal, Dios y el diablo o Satanás. En otras religiones, como por ejemplo sería el hinduismo con el yin y el yang, el bien y el mal, ¿cierto? En esta contraparte, ¿cierto? En esta eterna lucha del bien y el mal como dos fuerzas equivalentes. Sin embargo, San Agustín no comió cuento del maniqueísmo y dijo, no, señor, yo digo que eso no es así. Y siguió investigando, derramando ríos de tinta hasta que llegó a una conclusión en ayuda con otro filósofo muy importante del cual se me olvidó el nombre. A la conclusión que llegó y a la conclusión en la que llega también el libro del Evangelio según el Espiritismo, recordemos que el Espíritu de la Verdad, al Agustín de Hipona, hace parte del Espíritu de Verdad. Resulta que Agustín de Hipona dijo, no, el mal realmente no es una fuerza equiparable a la fuerza del bien, es simplemente la ausencia de la misma. Y a mí esto me parece maravilloso, esta explicación, porque es una explicación que tiene mucho que ver también con la ciencia. En la ciencia nosotros aprendemos que físicamente la luz y la oscuridad realmente no son dos elementos. La luz es la presencia de fotones, ¿cierto? Que es la partícula de la luz. Y la oscuridad es simplemente la ausencia de las mismas, ¿cierto? La oscuridad no es más que la ausencia de fotones. Y también aprendemos también en termodinámica que el calor, el frío, no son dos
dos fuerzas equiparables. El frío realmente es simplemente la ausencia de calor, o más dicho, el calor sería el movimiento de las partículas, de los átomos, y el frío sería simplemente la ausencia de movimiento de las partículas, ¿cierto? Entonces vemos filosóficamente a estas fuerzas, digamos, que ya no decimos que el bien y el mal son fuerzas equiparables, sino que el bien y el mal como una simplemente ausencia del bien. Entonces llegaríamos a esa parte principal del espiritismo, que cuando nos dicen que el egoísmo es la fuente de todos los males, y decimos que la caridad, digamos, sería su contraparte, pero en realidad el egoísmo es simplemente, como nos lo dice en el Evangelio, según el espiritismo, cito, es simplemente la ausencia de la caridad como la veía el Maestro Jesús, ¿cierto? Entonces, volvemos otra vez al principio. ¿Cómo se reconoce al verdadero cristiano? En su defecto. ¿Cómo se reconoce al verdadero espírita? Cuando nos dice por el esfuerzo que hace por su transformación moral y por el dominio que hace por sus malas inclinaciones, recordemos que estas malas inclinaciones son hijas del egoísmo, ¿cierto? Y si él está contraponiéndose a estas malas inclinaciones, significa que está llenando ese vacío de bien. ¿Y cuál es ese, con qué se llena ese vacío de bien que es el egoísmo? Pues con la caridad, con el amor. O sea que reconocemos al verdadero cristiano por la cantidad de amor que hay en su vida, por la cantidad de caridad que practica en su vida. Se reconoce al verdadero cristiano por sus obras de caridad, ya sea materiales, ya sea espirituales, pero reconoce al verdadero cristiano y al verdadero espírita por la cantidad de amor, por la cantidad de caridad que reina sobre la cantidad de egoísmo y sobre la cantidad de otras malas virtudes que hay en su vida. Sobre ese vacío, lo que llena es el amor. Y así, señores y señoras, reconocemos al verdadero cristiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Alex. Seguimos con el siguiente punto, participación de los asistentes. ¿Algún hermano que tenga alguna pregunta o quiera aportar algo con referente al tema, bien pueda? Wow. Hermano Jeremías, bien pueda. Gracias, hermana, muy amable. Eh, no, pues primeramente gracias a Dios, a nuestros guías y a nuestros hermanos, a los dos participantes que nos están dejando este granito de arena con mucho cariño, de verdad con mucho amor. Agradecer también al grupo de Fedecol que los invitó por ese gran trabajo, por ese esmero de querer que nuestros hermanos que están lejos, están cerca, pues nos dejen sus buenos ejemplos, buenas enseñanzas, ¿no? De verdad que este es un trabajo que mi Dios se los bendice. Y no, pues muy buena la exposición de cada uno de ellos, porque lo han hecho con mucho cariño, de verdad. Ese es mi aporte, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, hermano Jeremías. Hermano Israel. Queridos hermanos, tengan todos una feliz noche. Muchas gracias por el tema. Los temas son muy bonitos. En el tema que expuso la hermanita, decimos que al que más se le da, más se le pedirá. Venimos con hermanos que vienen muy dotados de inteligencia, de mucha sabiduría, pero son hermanos que realmente no aportan lo que tienen que realmente venir a hacer, es enseñar al prójimo, darle al prójimo esa ley de amor, de caridad, que era lo que explicaba el hermano en el tema, ¿no? Entonces, no son hermanos que simplemente se meten en el mundo donde ellos solamente viven el mundo de ellos. El hecho de tener la inteligencia, el poder, el don de ser grandes, no aporta nada a una humanidad necesitada de mucha sabiduría, de guías que lo estén acompañando. Y al que menos se le da, pues más se le pedirá. Porque esta persona,
con menos capacidad intelectual, moral, con menos cosas, está haciendo más por el prójimo, se sacrifica, ayuda, está pendiente del prójimo, del hermano que está en desgracia, sin pedirle a cambio nada a nuestro Padre Santo. Simplemente se conforma con lo que él tiene, con lo que él puede sobrevivir, pero le está dando todo el resto, se lo está dando con mucho amor, con mucha caridad al prójimo que realmente necesita. Entonces, a veces no se necesita tener mucho dinero, mucha inteligencia, sino tener ese don de caridad, de amor, para que cada día uno haga que este plano sea en desarrollo. Porque realmente a veces el plano, y nos damos cuenta que el plano espiritual, este plano de pagaduría, se ve estancado, porque los que realmente pueden ayudar al prójimo no hacen nada por el prójimo, no hacen nada por darle, no, aquí el prójimo no existe, ya para las personas no existen, y se ve uno gente en mínimas condiciones aportando todo lo que más pueda. Entonces, ese tema de la hermana sí es un tema muy bonito, el tema del hermano que tiene uno que tener como prioridad en todas, yo creo que en todas las religiones, pero más en nosotros los espiritismos tenemos que tener esa luz de nuestro Padre Santo, que ante Él nosotros somos chispitas de esa creación tan divina y tenemos que amar primeramente a Dios sobre todas las cosas. El hecho de que Él nos da ese don de sabiduría, de poder, no podemos igualarlo, no podemos imitarlo, no podemos hacer nada para superarlo a Él. Porque si bien nos da una inteligencia, con una inteligencia podemos hacer un robot, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero igualarlo, imitarlo a nuestro Padre Santo jamás, porque Él nos da ese don de inteligencia, pero no lo podemos superar jamás. Y en la parte de amarás al prójimo como a ti mismo, ahí vuelve el pequeño tranconcito. No estamos aportando por eso. Amar, ¿qué es amar? ¿Qué es la palabra amar? Si no la ponemos en práctica. Si no tenemos ese don de caridad, si ya se nos olvidó dar caridad, ya se nos convierte todo en egoísmo. En yo doy, pero usted me da, como es una obligación. Y a veces hay que dar todo lo que uno pueda sin tener nada a cambio. No dar lo que sobra, sino lo que hace falta. Muchas gracias, queridos hermanos. Discúlpenme si de pronto me equivoqué en esto, pero por favor, estoy para que me corrijan. Ustedes son muy amables. Gracias. Muchas gracias, hermano Israel. Hermano Alex. Vamos a decir una cosita nomás, que pues muy acertado lo que decía Israel, lo que decía Israel, porque precisamente uno de los propósitos, también digamos con la participación, con mi humilde participación, fue precisamente, y un tema que tiene que ver, así no se, pues no parezca, que un tema que tiene que ver mucho con mi compañera Lina, que es precisamente, bueno, se le pide más a quien se le da, ¿no? Y nosotros tenemos ese amor, tenemos ese conocimiento de causa, ¿no? Entonces a nosotros como espíritas es a quien yo creo que es más se nos exige en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto realmente estamos agarrando esas herramientas y realmente estamos haciendo algo de verdad, ¿cierto? Porque yo le contaba mucho a mis alumnos que yo he visto siempre muchas personas que son más espíritas sin haber realmente estudiado el espiritismo, porque es una frase que dice el mismo Jesús en el Evangelio, que dice: no pongas la luz debajo del celeminio. Es una frase que a mí me ha acompañado durante toda la vida, porque a veces como espiritistas la gente tiende a ser un poquito tímida, porque digamos se teme un poquito el qué dirán, ay no, este va a pensar que yo le estoy hablando de monstruos o de algo. Y eso es algo que a mí me pareció muy curioso, porque a mí siempre en el colegio que alguien me pregunta yo de qué soy, yo le digo de una, y yo he tenido conversaciones largas de espiritismo con muchos de mis compañeros de estudio, incluso con profesores, ¿cierto? Entonces la invitación es precisamente hasta qué punto nosotros realmente estamos agarrando este conocimiento de los libros y lo estamos sacando de allí, porque el conocimiento que está acá es muy lindo, no les voy a mentir. Este libro lo he estudiado desde que soy pequeño en el Evangelio en el Hogar, lo he estudiado desde los
desde los 0 años con mis papás, pero realmente, hasta qué punto nosotros hemos sacado la enseñanza del evangelio y la hemos llevado a otras partes, hasta qué punto nosotros hemos puesto la luz encima del Selemín, ¿cierto? Una invitación ahí a que pongamos la luz encima del Selemín, ¿cierto? Gracias, hermano Alex. Hermana Gloria, bien pueda. Muy buenas noches. Para agradecerle a Sergio y a la hermana Lina, muy bonitas sus apreciaciones sobre este tema tan bonito, tan hermoso. Y pues hablando lo que decía Sergio ahora sobre no colocar la luz bajo el Selemín, es para invitarlos al 29º Congreso Espírita Nacional de FEDECOL los días 11, 12 y 13 de octubre del 20 de este año. Recordar que el tema de estudio es espiritismo, ley de amor para las nuevas generaciones. Auspicia la Federación Espiritista de Colombia, FEDECOL, y a su vez el centro anfitrión, que es el Instituto Espírita Allan Kardec, celebra 60 años de existencia. Entonces, a la hermana Lina, invitarla por acá que conozca Capitalito, donde estuvo su señor padre, y a todos los que se encuentran conectados en este momento. Desde ya los estamos esperando. Un abrazo y muchas gracias por sus apreciaciones. Muchas gracias, hermana Gloria. ¿Algún otro hermano que desee participar? Hermana Edmidulma, bien pueda. Muchísimas gracias, hermana Edmidulma. ¿Algún otro hermano? Bueno, disculpe, yo no me da para sacar la manito, pero el móvil no consigo para mostrar la manito. Bueno, con relación a mi querida hermana Lina, bueno, eso va con nosotros, los espiritistas, porque si alguien recibe bastante, somos nosotros. Este conocimiento que nosotros estamos recibiendo es demasiado grande para nosotros los encarnados. Mucho se nos está dando, pero así como se nos está dando, también se nos puede quitar. Porque si no empleamos ese conocimiento, si no ayudamos al prójimo, de nada nos sirve. Si no luchamos con nuestra transformación moral íntima, no estamos haciendo nada. Nos estamos comprometiendo porque tenemos conocimiento de causa. Y con relación al hermano Vaquero, bueno, la bandera del espiritismo es la caridad. Sin caridad no hay salvación, como dice el maestro Allan Kardec. Y es la bandera del espiritismo, es el amor en acción. Sin practicarla, desde luego que estamos estancados. Y para hacer caridad no se necesita dinero alguno. Únicamente se necesita el deseo de hacer el bien hacia los demás, sin esperar nada a cambio. Un buen consejo, ser indulgente con las faltas de nuestros hermanos, ayudar al necesitado, orar por los enfermos, visitar a los enfermos, pero hacerlo de una manera que no humille al hermano que está recibiendo la caridad, bien que se le dé algo físico, se le dé un plato de comida, un donativo, lo más fácil, dinero. Bueno, eso se hace de una manera a escondida, porque si lo hacemos para que los demás vean que nosotros somos caritativos, nos estamos comprometiendo, porque estamos humillando al hermano. Ese acto no es caridad. Hay que hacerla, como dijo el Maestro Jesús,
que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, ni que la derecha sepa lo que hace la izquierda. Para nosotros es fundamental hacer la caridad. Si no hacemos la caridad, nos estamos comprometiendo y no estamos cumpliendo con el mandato doctrinario. Así que eso era lo que tenía que explicar. Gracias a mis hermanos que han explicado muy bien sus temas. Muchísimas gracias, hermano Cirilo. ¿Algún otro hermano que desee intervenir? Bueno, hermana Marianel, si bien pueda. Muchas gracias. Agradecerle inmensamente a los hermanos que con tanta voluntad y tanto cariño han querido participar en esta noche, como la hermana Alina y Sergio. El Instituto Espírita se complace mucho tener a estos hermanos, la hermana Alina con una trayectoria grandísima, con un legado que trae desde muchos años atrás a través de su padre y su abuelo, y Sergio, que está en el vigor, con esa juventud, con ese entusiasmo y ese compromiso que tiene de ayudar y de ir encauzando a los demás jóvenes a esta doctrina. Uno mira a los jóvenes y uno cree que ellos son felices, pero la verdad es que están o tienen algún problema que los mortifica, que no les permite ser felices totalmente, y la época más bonita es la juventud. Y yo experimenté, observé a Sergio cómo él tiene esa empatía con todos los jóvenes allá en Pereira y en la Virginia, convidándolos, llevándolos a realizar las actividades y, como él mismo dice, sacando la luz debajo del celemín y ponerla en práctica. Entonces, eso es muy bonito, y una frase que a mí me gusta siempre, que la he mirado en el Evangelio, es que todo árbol que no da fruto, generalmente, pues dicen, este árbol no sirve para nada, cortémoslo y echémoslo al fuego. Y pues esa es una frase que, si la llevamos a nuestros pensamientos y la analizamos, es hablando de nosotros mismos, que nosotros tenemos que hacer algo, hacer alguna tarea, y al cumplir con esa tarea, con esa misión, en el caso nuestro, pues con la doctrina espírita, llevando a todos los hermanos de una manera u otra a acompañarse y a ir saliendo de esas dificultades y esos pensamientos negativos, pues vamos permitiendo también de que ellos vayan creciendo, vayan cultivando ese árbol, iniciando, regándolo poco a poco para que luego tenga unos frutos grandes, un follaje inmenso y con una savia que va a cautivar. Es una gran invitación a los queridos hermanos para que tomemos de la mano esta doctrina, nos embriaguemos en ella, nos compenetremos con ella y comprendamos que nos trae un gran alimento, y que ese alimento nos va a fortalecer y nos va a ayudar siempre y cuando estemos cumpliendo esos principios de la doctrina espírita. Gracias, queridos hermanos, y como dijo Gloria, invitarlos a nuestro evento. Estamos todos emocionados, ya cerquita. Los invitamos con todo el cariño del mundo, a todos los hermanos de Pitalito, toda Colombia,
a los del exterior, al hermano Cirilo, que siempre está conectadito ahí, esperamos que coja su maletica y se venga también, y la hermana Lina, todos van a ser bienvenidos en el mes de octubre a Pitalito. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, hermana María Nelsi. Entonces, dándole las gracias a la hermana Lina y al hermano Sergio por esa intervención tan bonita, esos puntos de vista, esas experiencias, porque cada uno de ustedes en lo que han vivido, en el caso de la hermana Lina, que viene de generación en generación, son cosas maravillosas que a medida que vamos avanzando nos van enseñando a comprender por qué estamos en este plano tierra, como como dijeron los hermanos también, entender todo lo que nos pasa y saber que tenemos que seguir luchando tanto por nosotros como por las personas que nos rodean. Entonces, infinitamente, dos puntos de vista maravillosos, dos formas de exponer espectaculares, porque pues personalmente me encantaron las dos formas, cada uno como hizo su enfoque, como hizo su exposición, los ejemplos que utilizaron. Entonces, quería darle las gracias pues por esas intervenciones y por esas reflexiones que nos brindaron en esta noche. No sé si de pronto la hermana Alina o el hermano Sergio quieran hacer alguna intervención para finalizar con la parte de sus temas. Disculpe, Cristina, mi Dulma tiene levantada la mano. No, no sé si va a participar nuevamente mi Dulma, qué pena. Vale, listo. Entonces, no hay intervención. Entonces, continuamos con el siguiente punto. Oración por los... Perdone, Cristina, antes de que pasen al siguiente punto, quiero que la hermana Lucia Artondoaga, que es la que va a hacer la oración, tenga en cuenta a la hermana Mayra Gómez, quien desencarnara el domingo pasado. Entonces, hacer oración para que su espíritu logre trascender a la patria espiritual. Y luego al hermano Heriberto, que va a hacer la oración, pues orar por todos los hermanos que están muy delicados de salud y tener en cuenta a la hermana Alba Janet Muñoz de Bogotá, que ella ha pedido que estemos con ella acompañándola y ella nos está acompañando en este momento. Orar por Alba Janet Muñoz también, por su salud. Bien pueda, hermana. Buenas noches. Entonces, la hermana María Lucy, encargada de la oración para los recién desencarnados, bien pueda. Gracias. Cerremos las vistas, conectémonos con el mundo espiritual y oremos todos unidos, que seamos un canal de fuerza, de energía, de esa luz viviente que habita en cada uno de nosotros, acá, a través de estas energías que nos envuelva, de ese torbellino de rayos de energía, de esas cascadas espirituales, para pedirle al Dios Todopoderoso que irradie su infinita misericordia para todos los hermanos que han partido para la patria espiritual. Señor Padre bendito, dale la luz, dale esa paz, dale ese amor, dale esa liberación de ese cuerpo material que ya lo perdieron y que ahora son espíritus desencarnados, que ya perdieron ese vestido que tenían, esa envoltura acá en la tierra y que ya pasa a un fluido espiritual, que esos bálsamos y esos rayos de amor, de perdón, de esperanza, de seguir esas moradas espirituales, van a ser ayudados por los espíritus guías. Pedimos también por la hermana Gómez, que acabará de desencarnar, para que a ella también le lleguen todas esas energías, que ella pueda despertar del estado de este paso a la patria espiritual. También oramos por el hermano Lozada, un maestro también que partió para la patria espiritual, y muchos otros. Señor Jesús, se los encomendamos en este momento, seres de nuestras familias que ya han partido para la patria espiritual, que se hagan merecedores, dichosos de esta luz para ese despertar de conciencia. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por ayudarlos, por darles esa oportunidad y ese perdón y olvido de todas estas ofensas, que ellos puedan avanzar a través del perdón, a través de esas miradas al Creador bendito que no los abandona,
y que ellos es un paso infinito que dan un cambio de envoltura, pero ellos nos pueden ver libremente y que muy pronto estaremos todos reunidos en esas moradas espirituales para seguir progresando en la vida del Espíritu. Que Dios los bendiga, ahora y siempre, así sea. Así sea. Que así sea. Así sea. Oración de sanación y cierre a cargo del hermano Heriberto Gómez. Sí, muy buenas noches, queridos hermanos. En este momento vamos a olvidarnos todas las dificultades que hayamos podido tener durante este día. Y todo lo negativo lo vamos a desechar y vamos a dar nuestro pensamiento a nuestro Padre Infinito para darle gracias a Dios por todos los bienes recibidos en el día de hoy, que nos permitió abrir los ojos. ¿Cuántos no lo pudieron hacer? Le damos gracias, Señor, por el techo, el alimento, por todo lo que tú nos das día a día. Señor, en este momento vamos a encomendar a todos nuestros hermanos que están delicados de salud, que están anotados ahí en la lista. Y en este momento también vamos a orar por la hermana Alba Janet Muñoz, que se encuentra delicada de salud en Bogotá. Y de igual manera, las personas que tengamos en nuestra mente, familia, conocidos, lo vamos a nombrar mentalmente para que también puedan incluirse en esta oración de sanación. Y que este fluido de bendición, de paz, de amor, de medicina espiritual, que sea inyectada a cada uno de nuestros hermanos durante la noche, lo que hemos nombrado, para que en la noche viva y vivifique su mente, su espíritu, su cuerpo, su materia, y pueda lograr la sanación. Padre bendito, encomendamos a estos hermanos que están delicados de salud, de hecho por los que se encuentran en los hospitales, para que ellos también reciban esa bendición de sanación y esas ganas de seguir adelante y luchar por la necesidad de cada uno de estos hermanos. Padre infinito, te damos gracias porque nos permitió escuchar temas tan importantes que nos hace ser cada día mejores y tener más conocimiento de la vida espiritual. A ti, Padre Santo, te damos gracias por todo lo vivido en este momento y así declaramos finalizada la reunión. Y así sea. Y así sea. Que así sea, querido hermano.